Buenas tardes de nuevo. Vamos poco a poco a iniciar nuestro evento de la tarde de hoy. Ya habíamos hecho un saludo inicial a las personas que nos acompañan en Facebook. Les reiteramos en el Facebook Live. Les reiteramos obviamente ese saludo y también damos inicio a lo que tiene que ver en nuestra sala, nuestra última actividad de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Muchísimas gracias. Estamos ingresando aún eh, y como siempre, pues la movilidad de su compañía, no solamente de nuestra comunidad académica, sino de distintas personas que también se unen a lo que han sido siempre estos eventos, en especial en esta época en la que esta es nuestra forma de vincularnos. Bien, del paro nacional a la minga indígena. Es la intención de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, que cualifiquemos cada vez más el debate público, que nos empoderemos también de esa capacidad ciudadana, de esa posibilidad de liberación y que hagamos reflexión sobre el momento presente. Yo no puedo iniciar hoy sin hacer así sea, una breve mención. Esta mañana, cuando ustedes y yo simplemente despertábamos e iniciábamos nuestras actividades diarias, Argeni Yatacué y su compañero Marcelino Yatacué fueron asesinados en la vereda Media Naranja del municipio de Corinto, Cauca. Se unen eh, estos dos hermanos del pueblo Nasa a una lista que ya parece interminable y que tiene que ver con el exterminio y con esta práctica de genocidio que lastimosamente se ha acentuado incluso después de la firma de los acuerdos de paz. En memoria de ellos dos y en memoria también de los comuneros, los guardias indígenas, las profesoras, las sabedoras, los sabedores, eh, los y las jóvenes indígenas que han caído también y por la defensa del territorio, de la identidad, de la cultura, por el simple hecho de ser diferente, algo que pareciera en este país tiene sobre sí una condena de muerte a veces. Pues en homenaje también a todas estas personas, lo menos que podemos hacer es mencionarlas. Vamos a iniciar entonces con nuestro conversatorio. Yo quiero dar un enorme agradecimiento a quienes nos acompañan aquí por su deferencia, por su tiempo, por sacar este rato, por compartir con nosotros lo que es su pensamiento, su análisis, ¿no? Sus perspectivas de lo que está viviendo Colombia, no solo desde el 28 de abril pasado, sino desde las movilizaciones de 2019, pero además desde lo que ha sido la reivindicación histórica de la minga indígena, de la cual, pues, obviamente al ser una institución ancestral y milenaria, pues, tenemos difícilmente memoria de inicio. Y consideramos desde los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura que estos espacios, que no solo son muy benéficos a la hora de trabajar nuestros temas de investigación, las escuelas, autores y problemas, ¿no? de distintas corrientes, y pues estos espacios también son para esto, para cualificar nuestro debate público y en eso estamos, por supuesto, también muy empeñadas. Yo voy a presentarles entonces a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Primero, Reina Saldaña, ella es profesora de la Universidad San Buenaventura Cali, ha trabajado los temas de educación intercultural, hace parte de la Asociación Suramericana de Filosofía y Teología Intercultural, ASAFTI, pues hace presencia aquí desde Cali. Muchísimas gracias, Reina. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Giovanni, y todas las personas que nos acompañan por este medio y por el Facebook. Gracias por esta gran invitación y, de hecho, gran oportunidad para seguir conversando de estos temas que nos interesan. Muchas gracias, Reina. También nos acompaña Luis Tumñá, Pueblo Misac, consejero mayor del Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle. Luis, muchas gracias. Luis nos acompaña desde Popayán. Un saludo muy especial y un agradecimiento, por supuesto, por este rato y por esta compañía, Luis. Mayelan, Mayu, Linja, Burrabelan, Potigaran, Pishinda Genjin soy Yautugurimbe. Buena tarde para todos y todas, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos acompañando la movilización que hoy nos convoca por el Día de los Estudiantes, conmemorando esa lucha de los distintos jóvenes que han caído en este proceso de largo tiempo por reivindicar nuestros derechos desde la educación y desde los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces estamos acá como Pueblo Misaj, como movimiento AISO, desde los diferentes movimientos sociales para aportar y bueno, hacer más fuerte este tejido para el buen vivir. Muchas gracias. Ay, Luis, muchas gracias. También nos acompaña Carlos Andrés Duque. Carlos Andrés es doctor en filosofía de la Universidad de Campiñas. Su trabajo de grado tuvo una mención de honor en los premios nacionales de Ciencias y Solidaridad de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Es docente de la Universidad Católica de Cali, de la Universidad del Valle y sobre todo pues un académico también muy comprometido con distintas causas. Nos acompaña también desde Cali y pues agradecemos enormemente, Carlos Andrés, esta presencia y esta palabra que vamos a compartir. Gracias, Giovanni. Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto estar aquí en este círculo de palabra. Muchas gracias. Y nos acompaña también Miguel Lorenzo Trujillo. Él es egresado de nuestro programa de licenciatura, actualmente cursa nuestra maestría en filosofía contemporánea, se encuentra en Garzón Huila y ha estado también muy pendiente y muy vinculado con algunos de los procesos juveniles asociados a lo que es esta coyuntura que estamos viviendo. Miguel Lorenzo, muchas gracias por tu compañía también. Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, esperando que este espacio para compartir conocimiento pues sea de gran importancia para permitirnos reflexionar precisamente por una situación a la que no nos podemos permitir ser ajenos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo voy a iniciar. Le quiero comentar a todas las personas que nos acompañan que nuestra dinámica va a ser la siguiente. Tenemos dos preguntas generales sobre las cuales obviamente nuestros invitados y nuestra invitada pues van a compartir su palabra. La idea es que luego que tengamos estas dos rondas alrededor de las dos preguntas podamos hacer un intercambio, como es nuestra intención, para que las personas que nos acompañan también puedan hacer presentes sus inquietudes y que tengamos como unos minutos para esto. Entonces, si les parece, voy a iniciar entonces. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su valoración actual de la movilización que vive el país y cuáles considera que son sus principales causas? Por favor, Luis Tumiña, si puedes iniciar compartiendo la palabra. Muchas gracias de nuevo. Peipei, Guangua Mayeran, Yu Inchipanamisa o Pemisa Linja Buringone, Catele, Pishinda Pachita Genjilaviso. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Acá, como mencionaba, llego de acompañar la marcha, sigo en Popayán. Entonces acá pues también se están presentando disturbios nuevamente. Bueno, pues les más arremate nuevamente contra la movilización y contra los diferentes puntos de resistencia que hay. Eso por una parte. Por otro lado, ha sido una coyuntura de cierta manera quizás un poco nueva para algunos, ¿no? Porque cuando se están en los trajines del diario vivir,
no se percata de las distintas políticas o aplicación desde el gobierno que se vienen desarrollando, que no es solo desde el gobierno de Duque, sino que pues trasciende desde los distintos gobiernos anteriores, ¿no? Y eso ha hecho de que haya venido acumulándose esa presión, esa carga a los sectores populares, empobreciendo a las diferentes familias en los distintos lugares del país. Y ya está a punto, en ese punto que como muchos dicen, rebosó el vaso, cuando Carrasquilla dice, no, pues los huevos valen 2.000, bueno, no me exacto, 1.500 si no estoy mal, si no me equivoco, me corregirán, en donde él sale, 1800. 1.800, entonces él sale con esa, digamos, con esa burla, como si, mejor dicho, se venían burlando del pueblo en los distintos momentos, y pues este gobierno pues puso al que no tiene miedo, no le tiembla la mano para seguir oprimiendo al pueblo, ¿no? En ese sentido, eso fue una de las causas que hace que se rebose el vaso y empiecen nuevamente esa movilización, que se convoque la fuerza de la gente, ¿no? Eso yo podría decir que es uno de los tantos puntos que hace que los sectores se levanten, ¿no? Como bien es conocimiento de la mayoría de los presentes acá, los puntos a exigir eran muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, como el tema de la reforma tributaria, salud, pero después de eso, pues se empiezan a articular diferentes exigencias que trascienden más allá del momento, exigencias que venían dándose desde los distintos gobiernos. En ese sentido, pues el paro ha tomado como un rumbo más amplio, y en ese estamos, ¿no? Y para que este paro pues siga adelante y que pueda cumplir los objetivos, los distintos sectores sociales, campesinos, indígenas, afros, desde las urbes, han articulado y han puesto su granito de arena. Y asimismo también desde la academia, ¿no? Que han sido bastante, digamos, todos tenemos mucho por aportar, entonces desde que se levanten y acompañen desde los distintos sectores académicos populares, estaremos contribuyendo para que en verdad pasemos a ese nuevo vivir, a ese buen vivir que tanto queremos las comunidades originarias, las comunidades excluidas. Entonces nuestra lucha de todos los aquí, como dice el pueblo misal, esta lucha es de ustedes y de nosotros, es bastante profunda, es bastante trascendental, y aquí estamos y tenemos que seguir adelante y rescatar como los retrocesos, las ventajas, todas las posibilidades que tenemos ahorita para que podamos dar ese paso, parir ese nuevo tiempo que tanto necesita nuestro país y las comunidades. Eso y para iniciar. Muchas gracias. Muy bien. Es la misma pregunta, profesora Reina. Bueno, frente a ella, bueno, la pregunta tiene, yo diría que son dos preguntas dentro de una. Y en ese sentido, pues parto por decir que mi rol, primero, ¿cuál ha sido en estas movilizaciones sociales que ha vivido el país? Me ubico en mi rol porque es desde el lugar desde donde voy a hablar, ¿sí? Y más como ciudadana que vive en Cali, y mi rol ha estado desde el lugar como estudiante colombiana, por supuesto, desde el lugar como madre, desde el lugar como docente en este gran sistema que nos envuelve. Entonces, mi voz no es desde el lugar de la lucha presente en estos puntos de concentración todo el tiempo, ni desde las primeras líneas o desde las segundas líneas, ni es desde las voces de o los adultos o las mujeres que están todos los días en las calles. Mi voz es desde la voz de Reina Saldaña, una ciudadana que se une y se ha unido en esta resistencia desde los diferentes lugares. Por eso me parece prudente mirar ese primer abordaje. Para dar respuesta a la pregunta, Giovanni, yo no podría valorar por la misma carga que connota esa palabra.
Pienso que lo que voy a hacer es dar mi apreciación frente a la movilización social. Y esa apreciación la doy desde tres grandes lugares. Un primer lugar, desde la historia colombiana, cómo se ha movido la historia en Colombia. Ha sido una historia marcada por la colonización, por las luchas en contra de todo el sistema político, por las guerras entre autoritarismos y democracias, por supuesto, por la mercantilización de los recursos naturales, pero también por los intereses comerciales y por toda la intervención extranjera. Por eso regímenes de las políticas de educación, políticas educativas, pero también políticas de la salud, de las pensiones, de los salarios, como lo decía el compañero Luis. Esta historia ha mostrado una gran operancia de desigualdad social, desigualdad económica, política, cultural y por supuesto una gran inequidad en todo el país. Un segundo momento de apreciación lo pongo en el espacio político y social. Desde ahí ha sido, podríamos decir que un espacio, esta movilización ha sido un espacio político, pero también social, en tanto las colectividades se han venido, o la población ha venido uniéndose en colectividades, los jóvenes primordialmente se han unido en esta gran lucha, en esta gran resistencia en contra de estas políticas neoliberales de este gobierno opresor a lo largo de los tiempos, pero ha sido un gran estallido. Y un tercer momento, yo lo abordaría como comunalidad. Se ha observado una grata experiencia de unidad, o como diría el profesor Fornet, que leemos, Giovanni, de verdadera comunalidad en estas movilizaciones en Cali. Hablo desde Cali porque es el lugar de referencia en donde estoy. Una organización, por supuesto, comunitaria, no liderada por ningún grupo, ni étnico solamente, ni obrero solamente, ni campesino solamente, ni sindical, sino ha sido una organización voluntaria del pueblo que se ha movido por esa búsqueda del respeto a los derechos humanos, por el respeto a la vida, a una vida digna. Ha sido una organización que se ve en los jóvenes de las primeras líneas, en las señoras de las ollas comunitarias, en las primeras líneas jurídicas, por ejemplo, en las primeras líneas de docentes en esta Universidad Pal Barrio que emerge acá gracias a estudiantes, a colectivo de estudiantes, de profesores de la Universidad del Valle. Gracias también a los voluntarios paramédicos, a las primeras líneas tecnológicas, entre otras. Entonces se ve una comunalidad. Y la segunda parte de la pregunta que tú nos convoca a pensarnos, ¿cuál consideras son las principales causas? ¿Sí? Y Luis lo decía, y las causas están dadas a partir de esa violencia de los derechos humanos, a partir de ese debilitamiento de la democracia, del maltrato, del silenciamiento del pueblo, de este Estado capitalista, y de ahí que se reclame, como decía el compañero, inicialmente por la reforma tributaria, la reforma a la salud, pero que se ha venido mirando otros asuntos claves, como el acceso a la educación gratuita, en el sentido pleno de la palabra, porque al parecer tenemos educación gratuita en las universidades públicas, pero cuando miramos hacia sus adentros hablamos de un déficit también en términos de exclusión del pueblo. El derecho al trabajo, a trabajar dignamente, ¿sí? A un trabajo digno, un trabajo de calidad, a la no discriminación de género, a la diversidad sexual, a la diversidad étnica, a las no privatizaciones, al cese de la desigualdad, de la pobreza, a todo ahora, a todo el desmantelamiento del ESMAD, de este escuadrón móvil antidisturbios, por todo lo que ha ocasionado, al cese de las violencias de los líderes sociales, como tú nos contaba esta triste noticia de hoy, a la defensa de la producción nacional agrícola, de la producción artesanal, la producción campesina, pero también a políticas que defiendan esa soberanía y esa seguridad alimentaria en todo el país. Muchas gracias, Joan.
Muy bien, gracias por este panorama también inicial. Y bueno, la misma pregunta sobre esta valoración o apreciación, como sugiere Reina, del momento actual, Miguel Lorenzo, por favor. Bien, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de dar una visión desde diferentes puntos de vista. Como muy bien lo mencionabas, pues estamos ubicados en diferentes regiones del país, ¿no? Cali, Popayán. Yo me encuentro en este momento en el centro, en el suroccidente del Huila. Quisiera dar una cuestión de contexto que pues nos permita hacernos un panorama, ¿no? El 6 de junio, como pronto es bien sabido por muchos de ustedes, había bloqueos en gran parte del territorio. La ruta 45, que es la que atraviesa el departamento del Huila, tenía bloqueos en cerca de 6 puntos, fuera de las protestas fuertes que habían en la capital, en Neiva. Sin embargo, se llegaron a acuerdos de desbloqueo, se crearon mesas de diálogo entre las comunidades campesinas e indígenas presentes en estos puntos de bloqueo, que son las del Caquetá y sur del Meta. Sin embargo, el día de ayer, esos bloqueos o esas mesas de diálogo tuvieron que levantarse y hoy nuevamente se han empezado a generar bloqueos. ¿Levantarse a razón de qué? Una de las peticiones mínimas que generaron las mesas fue la creación de mecanismos de acompañamiento y verificación de derechos humanos, cosa que nunca ocurrió. Y es una situación que vemos como constante en las manifestaciones en el país, y es la falta del acompañamiento y verificación de los organismos que deberían estar encargados de parte del Estado de verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de la protesta, ¿no? Y lógicamente, de la mano de esto, pues en los puntos de referencia como el municipio de Altamira, que es el que le da conexión hacia el Caquetá y el municipios como Pitalito, San Agustín y zonas como Mocoa y Puerto Asís, la presencia de casi de 500 o 600 efectivos del ejército pues llevó a que las mesas de diálogo tuvieran que levantarse, pues no se dan garantías mínimas para la discusión. En este sentido, como decía muy bien Reina, la pregunta tiene dos variantes. Por un lado, pues, ¿qué podemos decir de la movilización? A mí me parece interesante notar que no únicamente, pero gran de los territorios que se han movilizado son los de la región andina, que se han movilizado en estas manifestaciones. Es un corredor en términos económicos de producción bastante fuerte que se ha bloqueado y precisamente de ahí que haya necesidad de desbloquearlo, porque en otros casos nosotros como periferia no importamos. O sea, importan las ciudades grandes. Cuando bloqueas las arterias que conducen los alimentos, pues genera problemas y eso pues me gustaría retomarlo más adelante. Sin embargo, se ha hecho evidente un bloque de protestas bastante fuerte, de protesta de carácter social. Se ha intentado tergiversar esto y darle tintes políticos y casi que de precampañas electorales, pero en el fondo hay que decir, es que esto es una situación de descontento general, es un descontento social. Y aún así hay que decir que desde la percepción que tengo de las protestas actuales, no hay un bloque de protestas, es decir, hay diferentes sectores que están manifestándose, están las poblaciones indígenas, están los campesinos, están los jóvenes, sectores muy focalizados, ¿no? Las primeras líneas constituidas por gran parte de nuestra juventud están sobre todo en las ciudades capitales, los camioneros y campesinos y comunidades indígenas bloqueando las carreteras, docentes haciendo acompañamiento. Entonces son varios sectores, pero no hay un frente unificado y eso pues es lo que yo creo en parte ha generado la imposibilidad de sentarse a un diálogo y pues sin desconocer el incumplimiento de parte del Estado, ¿no? Porque hay ciertos sectores que se han asumido la vocería de ser los representantes de esta protesta social, pero eso es imposible. Hay tantos sectores que manifiestan ese descontento que sería imposible asumir que simplemente un grupo
de políticos en este caso, pueda asumir la vocería en tal caso. Y básicamente las poblaciones que están manifestándose son poblaciones que históricamente han sido excluidas, que históricamente han sido vulneradas, ¿sí? Hablamos de un problema que es latente en Colombia, es el problema de la educación. Hablo de un problema neurálgico en Colombia, es el problema de tierras. O sea, aquí tenemos un problema de tierras grandísimo que como discutíamos en las clases de seminario, ha sido neurálgico para la crisis de la democracia en Colombia. Ahora, ya en cuanto a la segunda parte de la pregunta, frente a las causas, dentro de muchas yo considero que hay un cansancio social generado por la agenización por parte del Estado frente a precisamente sus responsabilidades. O sea, el Estado se ha hecho ajeno desde hace mucho tiempo, no estamos hablando del presente gobierno, el Estado se ha hecho ajeno desde hace mucho tiempo a sus responsabilidades frente a la población en pro de intereses particulares, y eso genera abandono estatal, abandono que se hace evidente en las regiones. Tal vez desde las urbes no se note tanto, pero en las regiones se hace palpable. Y ese abandono estatal, pues lógicamente genera que las brechas sociales se hagan mucho más profundas. Ese abandono estatal refiere a los territorios de la periferia simplemente como medios, no como fines. Es decir, los territorios son medios por medio de los cuales yo puedo facilitarme, por ejemplo, si lo vamos a ejemplificar, a mí el puerto no me importa ni la población del puerto, me importa que por ahí pase la mercancía. A mí las carreteras por ejemplo, y lo digo contextualmente, desde el sur del Huila o del Huila en general, o del Tolima o del Caquetá o del Meta no me interesa. Me interesa la mercancía que puede llegar desde allá. Entonces, esta, digamos, utilización de las poblaciones es conflictiva. Yo me voy a permitir aquí utilizar un ejemplo. En el caso del Huila ha sido uno de los últimos años uno de los mayores productores de café. Sin embargo, las carreteras y los sistemas de producción siguen siendo demasiado artesanales, muy, muy artesanales. ¿Sí? No hay una inversión estatal, no hay un mejoramiento de vías para garantizar que los recursos lleguen precisamente a manos del campesino en este caso, o a las poblaciones indígenas. Si de pronto desconocemos la situación, un campesino produce una carga de café y no tiene cómo hacer el proceso de secado y permitirse hacer todo el procedimiento con el mismo, y tiene que venderla a menos de la mitad del precio que en el mercado se consigue. Y son los intermediarios los que compran, especulan con los precios y se permiten quedarse con las ganancias. Entonces esto genera unas brechas de desigualdad social muy fuertes que yo considero que generan niveles de ciudadanía. No podemos hablar, y lo hemos dicho en varias ocasiones, de un solo tipo de ciudadano en Colombia. Hay niveles de ciudadanía. Hay ciudadanos de varios tipos, y si lo quieren lo ponemos en términos de estratos, estrato 1, 2, 3 y 4. Y eso ha generado pues que haya una relatividad en los derechos. Los ciudadanos se tienen permitido exigir derechos en la medida en que pertenezcan o no a un cierto nivel social o a un cierto nivel de ciudadanía. Y esa relatividad en derechos pues es problemática en una democracia, porque pues genera desconfianza en las instituciones. La gente no accede a las instituciones porque considera que no son garantes para protección de derechos. Esto para mí es una de las, digamos, causas generales de estas movilizaciones y de movilizaciones que han acontecido durante todos estos años. Y me parece a mí que la respuesta del gobierno ha sido ilegitimizar la protesta, que nos genera dos problemas grandísimos. Y es, ¿qué implica decir que la protesta es ilegal? Y que por ende las personas que participan de ellas son ilegales. Habría que dedicarle tiempo a ello. Y por otro, que cuando el Estado convierte en ilegal las protestas, siendo él mismo el garante de derechos, accede a las vías de hecho. O sea, suponemos que el Estado como garante de derechos es el que debe verificar el cumplimiento de los mismos, pero al ilegalizar la protesta se convierte en un ejecutor de vías de hecho, y no es lo mismo que un grupo de ciudadanos se manifieste en contra de una institución o de un gobierno, a que el gobierno a través de las vías de hecho se vaya en contra de unos ciudadanos particulares.
¿Qué es este tipo de situaciones? Yo creo que son problemáticas y van a ahondar mucho más la crisis social, porque hay una cosa que no podemos desconocer de la mano de lo que nos mencionaba el profe Franklin al inicio, y es que no nos podemos sentar a discutir entre nosotros, haciendo alusión a lo que decía la profesora Reina, porque nosotros no hemos puesto los muertos. Mientras el gobierno no se siente a hablar con las personas que han puesto los muertos, que han puesto los heridos y que están en las calles, no vamos a hacer nada. Bien, Miguel Lorenzo, muchas gracias. La misma inquietud referida pues a la apreciación del momento actual y a sus causas, profesor Carlos Andrés. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para mi hermano Luis Alberto Tumiñá, hermano del pueblo Misac. Un abrazo para la compañera Reina, colega en la iniciativa Universidad Pal Barrio y solidaria de los temas de nuestra América, Vía Yala, y un abrazo también para Miguel. Yo también, Giovanni, me sumo a tu gesto. Hoy fue efectivamente asesinada la profesora y autoridad ancestral del pueblo Nasa, Argenis Yatacué, del resguardo de Páez en Corinto, y también fue asesinado su esposo, Marcelino Yatacué Ipia. Dos hermanos que hoy nos faltan, que este país vergonzoso y fratricida y triste y doloroso nos arranca, y quiero subrayarlo. En segundo lugar, pedir permiso a nuestros mayores, a nuestros ancestros, a los espíritus que tutelan nuestros caminos, para que esta palabra sea bonita, sea inspiradora, sea una palabra de fuerza, de fe. Y mis compañeros que han tenido el turno antes en la palabra han dicho muchas cosas interesantes, valiosas. Creo que yo estaba pensando que no iba a reiterar algunas de ellas, para hablar pues de cuál es, a partir de la pregunta, cuáles son digamos, la valoración de este momento. Yo lo he vivido desde Cali, y desde Cali voy a hablar. Reitero, estamos frente a un levantamiento popular, ante un estallido social en un país que, reitero, es una vergüenza. Es una vergüenza de país. Tiene récords mundiales de la ignominia respecto a la violencia, a la desigualdad, al desempleo, al feminicidio, al exilio de una cantidad de líderes y lideresas, frente al asesinato de líderes y lideresas. Somos una vergüenza colectiva, pero estamos despertando. Como se ha dicho en las calles, nunca antes habíamos vivido un levantamiento popular que superara el mes. Ya vamos en 40 y tantos días. Yo, como este es un espacio de filosofía, estaba tratando de armar unas reflexiones para escribir algo, y me acordaba de una frase de Manuel Levinas, en su texto La ética como filosofía primera, donde nos dice que el llamado del otro debe representar una exigencia infinita de servir. El llamado del otro debe representar para mí una exigencia infinita de servir. Y lo que nosotros hemos visto en este orden colonial llamado Colombia, en este orden señorial, clasista, racista, elitista, excluyente, extractivista, ecocida, todos los adjetivos que le queramos colocar,
es que el otro, el hermano, la hermana, es prescindible. El otro es obstáculo, como lo dijo muy bien Miguel, o el otro es instrumento, medio, como la mirada que se tiene sobre Buenaventura. Y Levinas conectaba su reflexión sobre la exigencia infinita del otro cuando me llama, del excluido, del pobre, de la subalterna, con una idea muy profunda hegeliana, que tiene que ver con la autenticidad de aquel que arriesga su vida por una causa de justicia. Y en alguna parte dice Hegel que solamente se alcanza la independencia y la autenticidad como una autoconciencia independiente cuando se está dispuesto a arriesgar la vida por una causa. Y en este caso, en las primeras líneas, por lo menos lo que yo he vivido en Cali, estos jóvenes, estas jóvenes nos han indicado que prefieren morir en los puntos de resistencia como héroes a morir afuera como delincuentes o a engrosar las listas del desempleo o el suicidio, porque este país no les ofrece nada. Y esta pandemia, por supuesto, que radicalizó lo que ya traíamos de déficit histórico. Entonces, fíjense ustedes, estamos frente a un grupo de jóvenes en todos los puntos de resistencia de Colombia que están dispuestos a ofrendar su vida porque no se les está ofreciendo como sociedad nada para su futuro, para sus sueños. Eso es muy doloroso. Yo he tenido que dar clase en el barrio Siloé, en el sector de La Nave. He ido a hablar de mi tema doctoral. Bueno, he ido a tratar de hacer un círculo de palabra donde podamos conversar entre todos y todas sobre qué significa los buenos vivires frente al vivir mejor de este sistema capitalista, individualista, material, etc. Yo estuve un miércoles en ese círculo de palabra y cuando volví el domingo me faltaban 2 estudiantes. Los habían asesinado. Me habían asesinado 2 compañeros. Y cuando volví el otro miércoles a la tercera clase, habían matado a otro y lo habían incinerado. Habían colocado su cuerpo en el almacén Dollar City y su cuerpo había terminado calcinado. Esas han sido las condiciones en que nos hemos enfrentado a las clases en esta iniciativa Universidad para el Barrio. Que como hemos dicho, no son ir a tirar una línea a los estudiantes, a los jóvenes, a los muchachos. También es ir nosotros, los profesores y profesoras, a aprender de ese dolor. Y a veces, yo se los confieso, volviendo a hablar de Levinas, yo quisiera pedir perdón, porque o sea, quisiera estar en los puntos todo el tiempo, quisiera estar apoyando las líneas de abastecimiento, la olla, quisiera estar allá todo el tiempo y no puedo hacerlo. Por la edad, por mis compromisos, no puedo estar allá. Y por eso pido perdón y me duele mucho que haya tanta indolencia y muchas veces tanta incomprensión de lo que se está jugando en las calles. Yo espero, para ir cerrando esta primera intervención, que este movimiento popular, social, este estallido social, nos transforme, nos mueva, que sea un espacio de liberación, un espacio de sanación, y que comprendamos algo importante. En este orden colonial, nos hemos vuelto individuos encerrados en nuestras propias burbujas. Y por eso uno ve en las calles de Cali, en algunos barrios de Cali pudientes, gente de camionetas ostentosas, con armas costosas, disparándole a los manifestantes, porque supuestamente están defendiendo su propiedad. Y uno se pregunta, ¿qué es sagrado, la vida o la propiedad? En este modelo de individuos, parece ser que lo sagrado es la propiedad.
Y por eso el llamado, vuelvo a Hegel. Y yo le pregunto a los compañeros que a veces dicen, no, yo no voy a estar con ustedes en ese punto de resistencia. Yo les pregunto, ¿sería usted capaz de ofrendar la vida por la transformación de Colombia? Es una pregunta infinita, como la de Levinas. ¿Sería usted capaz de ofrendar su vida por la transformación de Colombia? Y claro, humanamente uno empieza a responder que no, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene sueños, y empieza a entrar en el círculo de ese individualismo posesivo, como han llamado algunos teóricos políticos. Por eso el proceso de descolonización es también personal. Y es un proceso de ampliación de conciencia, donde el otro me duela, donde la tierra me duela, donde la comunidad me duela y donde me sienta uno de esa comunidad. Como hemos dicho, en el momento que la minga indígena que ha sido invocada aquí sea de millones, transformamos a Colombia. Pero para que esa minga sea de millones, tenemos que transformarnos nosotros, nosotras. Bueno, dejo ahí, Joan. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es muy claro que estamos viviendo una situación aparentemente inédita, aunque tal vez este pensamiento debería tomarse con mucho cuidado. Esta violencia casi que atávica y que nos acompaña desde tantos escenarios de nuestra configuración como nación y por supuesto antes, pues realmente ha sido demasiado presente. Tal vez lo que se ha transformado han sido las formas, ha sido la visibilización. Este es un mundo distinto, pero no podemos perder de vista y no podemos tampoco caer en ciertas trampas, ¿no? Frente a esto. Bueno, si la primera cuestión planteada atendía un poco a la consideración de lo que sería una apreciación de la situación y de cuáles son las causas que la generan, pues queremos plantear una segunda pregunta para hacer una segunda ronda con las personas que nos acompañan tan gentilmente y que tiene que ver un poco ya con la perspectiva de lo que puede venir y de lo que queremos que surja, ¿no? La pregunta puntual para que todas las personas la conozcan es ¿cuáles son las perspectivas y posibilidades que podrán surgir de este momento y hacia el futuro, desde las distintas perspectivas? Lo local, lo regional, lo nacional, pero aquí hemos añadido varias más, ¿no? Lo ontológico, lo subjetivo, lo personal, lo comunal, ¿sí? Cómo desde esas distintas perspectivas y escenarios podemos hacer como una previsión de lo que queremos, de lo que esperamos, pero también de lo que podamos ir analizando sobre la situación misma. Entonces, bueno, es en base a esta motivación que se hace esta segunda pregunta. Entonces, pues le damos la palabra a Luis Tumiñá. Vale, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la pregunta que nos acaban de exponer, quisiera como hacer como primero un panorama nacional, y luego bajar como a lo regional y después ya exponer el proceso de lucha que se viene trabajando desde el pueblo Misak y el buen movimiento AISO, pues para hacer una parte de esa parte, ¿no? Bueno, como bien es de conocimiento de la mayoría, en Colombia está pasando un suceso muy importante, una coyuntura que si la aprovechamos y la fortalecemos como ha venido ocurriendo, pues también con sus distintas cuestiones complejas, lamentables, de profundo dolor, como los distintos asesinatos que han ocurrido, el paramilitarismo que se ha develado nuevamente. Si seguimos y pasamos todas esas adversidades, podríamos llegar a ese buen vivir que tanto queremos. Entonces, a nivel nacional, se sigue resistiendo, se sigue en la lucha en los distintos puntos, las primeras líneas, las madres, los jóvenes, los sectores populares, el movimiento indígena, ha venido trabajando conjuntamente y se han podido ver logros significativos, como pues lo que es como que se quite las distintas reformas que venían en camino, entonces pues son logros que se consiguen, ¿no?
Hay más que se están exigiendo, que se han venido exponiendo desde muchos años antes, pero pues que no se han podido conseguir pues por este gobierno que pues con este gobierno no se puede llegar a acuerdos. Yo creo que eso hay que, ya mucha gente lo tiene muy claro. Este gobierno no quiere dialogar, este gobierno no quiere acordar. Lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Ese es su único objetivo, ¿no? Igual le queda un año más. Entonces creo que ahorita su objetivo principal es, bueno, ¿cómo garantizo para que mi sector político siga en el poder y en esa medida pues seguir en ese proceso de totalitarismo o que esto sea más fascista o que todas las instituciones, como ya se ha visto, pues estén totalmente a su favor y cambiar pues las leyes que le haga falta, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo que tiene este gobierno y no le importa que le digan títer o que le digan que está manejado por otra persona, lo único que le importa es como garantizarle eso a su sector, a los que compiten a su partido y allegados, ¿no? Entonces lo que le conviene, lo que pues en mi percepción, lo que le conviene al pueblo es seguir buscando esa unidad, buscar ese fortalecimiento desde las bases, como han venido realizando acá los profesores, como la Universidad de Palbarrio, son estrategias muy importantes para nutrir esos espacios. Entonces lo que nos corresponde ahorita es seguir fortaleciendo esos escenarios, esas bases, para que podamos seguir adelante. En ese sentido, pues a nivel nacional, como también lo exponía alguno de los panelistas, ha sido como como un sector, más que todo un sector como que se ha hecho sentir un poco más, por así decirlo, como ha sido en Bogotá, en Cali, en Pereira, acá en el Cauca, en Popayán. Entonces, si nos damos cuenta, es como un corredor, ¿no? Un corredor el que viene eh, con esas manifestaciones. Bueno, sin desmeritar los demás departamentos que también claramente vienen con sus exigencias y están aportando a que este cambio suceda. En ese sentido, el suroccidente históricamente ha sido un lugar de transformaciones, un lugar de propuestas. Es precisamente en el Cauca donde nace el movimiento indígena. El movimiento indígena que en sus inicios, pues, la base está entre el pueblo Misag y Nasa, la base del movimiento indígena, y de ahí se empieza a desprender las diferentes exigencias, las diferentes luchas por el derecho, y nuevamente pues el suroccidente, y en el caso específico pues la minga indígena ha venido posicionándose y apoyando en los diferentes sectores, como se ha visto este año. El año pasado, en el caso del pueblo Misak, el 16 de septiembre, si no me equivoco, inicia el proceso de resignificación y de reescribir la historia, un proceso profundo desde la memoria para que no solo se hagan los cambios estructurales en el país, sino que la lucha que ha expuesto el pueblo Misague es una lucha mucho más profunda, que nos hagamos ese examen, como repensarnos nuevamente desde lo que ha sido como la conformación de la República, cómo ha sido inclusive mismo la forma de la invasión, la dominación, y cómo se ha ido perpetuando un poder, un modelo económico que beneficia solo a un sector muy pequeño, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de atumbar para avanzar, es un llamado profundo, es un llamado que nos exige examinarnos en lo profundo para que empecemos a descolonizarnos desde el ser, desde el saber, desde el poder, para que podamos dar ese paso que tanto queremos como pueblo, como nación. En ese sentido, también cuando inicia el paro este año el pueblo Misaga acompaña en Cali y pues también recibe este paro nacional tumbando el monumento de Belalcázar en Cali. Ya posteriormente sería en Bogotá. En ese sentido, hay un llamado profundo para que reescribamos la historia, no solo como pueblo Misak, sino como Colombia y como Abya Yala, inclusive el mismo nombre de Colombia, que hace honor a Colón. Eso, digamos, es algo nefasto. Entonces, son distintas las tareas que nos convocan y creemos que se puede realizar, se pueden hacer esos cambios con la fuerza de la gente. Esto, por un lado, digamos, el tema de la memoria, el tema de la resignificación histórica que nos compete no solo al pueblo Misak, sino a Colombia, para que podamos ejercer y desarrollar otro modelo, otra forma de vida. El otro punto, digamos, desde lo regional, que se está proponiendo en el caso del pueblo Misak, que articula el pueblo Pijao y el pueblo Nasa,
se está convocando a un pacto político que está escrito en los acuerdos de paz, punto 3. Entonces, este pacto ha sido olvidado o no ha sido detallado por las personas que estuvieron en ese proceso y que ahorita están trabajando por el cambio del país. Este pacto político quiere articular a los diferentes sectores. Entendemos que hay otros sectores que de pronto no se identifican como con la minga indígena. Entonces, bien dice, la minga indígena convoca a los pueblos indígenas, ¿no? Pero pueden haber otros sectores que digan, no, pues yo estoy en la lucha, pero pues no soy indígena. Entonces se está convocando a un pacto político que tiene como ya un reconocimiento, una base jurídica nacional e internacional, pues que viene de los acuerdos de paz. En ese sentido, este pacto político propone unas propuestas estructurales para el país y es una propuesta a largo aliento, como lo han dicho las autoridades y solidarios. Una propuesta de largo aliento significa que no son propuestas claramente pues tienen propuestas para la coyuntura actual, pero que van más allá del paro. Entonces son propuestas a largo aliento. En ese sentido, manifestar que desde el suroccidente y desde el movimiento AIS o Pueblo Mixaj se está trabajando en ese pacto político y que lo están haciendo saber a la comunidad y que posteriormente será visibilizado a los distintos sectores. Y bueno, aprovechar ahorita, pues en este espacio, para que los interesados pues podamos irnos enterando qué es ese pacto político, que como digo, está inscrito en los acuerdos de paz y que tiene la ventaja de que tiene un reconocimiento nacional e internacional. Entonces, desde ahí se puede trabajar y se puede luchar para las transformaciones profundas, estructurales que necesita este país. Y bueno, yo creo que ya Colombia no va a ser la misma. Colombia ha cambiado, han habido demasiados asesinatos, demasiadas muertes, han habido más anterior, pero ahorita han sido de una manera descarada, de una manera que asombra cómo este gobierno puede llegar hasta tal punto. También se ha permitido ver las diferentes geografías, si así se quiere llamar, digamos en el caso de Cali, en el sur, en Jardín Plaza, se ha mostrado cómo han habido ciertas personas, gente de bien que se han denominado, que digamos son capaces de hacer lo que han hecho con tal de proteger sus intereses individuales. En ese sentido, este paro también nos ha permitido conocernos a nosotros, conocer hasta dónde podemos ser capaces y nuevamente reafirmar nuestras luchas. Entonces, este paro y esta coyuntura nos permite examinarnos interiormente y tener la claridad hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos y qué son los cambios que queremos lograr ahorita en la coyuntura y después de la coyuntura, lo que nuestras autoridades han dicho, propuestas de largo aliento. En ese sentido, desde el suroccidente, desde el pueblo Mixaj y los diferentes pueblos, estamos en esa lucha y estamos en esa perspectiva de convocar y que juntos y que en unidad podamos dar estos cambios. La coyuntura, quiera o no, en un momento u otro, pues va a terminar, el paro va a terminar, pero que tengamos claras nuestras propuestas, las propuestas de largo aliento, para que sigamos trabajando y podamos dar esos cambios estructurales y que también sigamos trabajando en esa reconstrucción histórica, reescribir la historia, no solo del pueblo Mixaj, sino de Colombia y del Avia Yala. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, la memoria, la resignificación, tantos temas a los que evidentemente estamos abocadas. Profesora Reina, la misma pregunta alrededor de las posibilidades y perspectivas, ¿no? A partir de este momento. Bueno, es una pregunta muy potente, porque mirar esas perspectivas y posibilidades, además de lo que ha dicho Luis, de reescribir la historia del pacto colectivo, del reconocimiento, el reconocernos a nosotros mismos, hay unos asuntos que podrían pensarse y para dar la respuesta, por supuesto, parto de mi nicho investigativo en torno a los movimientos sociales en América Latina. Por eso considero que las perspectivas pueden estar, además de las que nos dijo Luis, en 5 grandes lugares. Un primer lugar tiene que ver con la formación de las identidades colectivas. Allí hay una fuerte posibilidad y este movimiento social nos ha permitido verlo. Es decir, el movimiento como un lugar de formación de ese sujeto político, las calles como escenarios pedagógicos, y eso ha sido muy potente.
acá en Colombia. Un segundo lugar, esas nuevas estrategias de configuración de comunidad, pero también las dinámicas de lo barrial, es decir, el lugar de los ciudadanos dentro del barrio, el hecho de que estén estas primeras líneas, pero también las ollas comunitarias, pero también el que lleva cierto alimento, no puede estar el 100% en la calle, pero lleva el alimento, lleva el alcohol, lleva... eso ha demostrado unos asuntos supremamente interesantes de resignificación de lo que es una verdadera comunidad. Un tercer momento lo pondría como la atención que se centra en los elementos culturales, en el trabajo, en la organización del pueblo, que ha sido estandarte en esas nuevas maneras de hacer política, de hacer educación, de unión de fuerzas, de unión de pensamiento y de solidaridades. Un cuarto momento, diría, esos nuevos significados, unos nuevos significados del encuentro, de las tradiciones, del despliegue de las voces, de los carteles, del arte, de la danza, del fogón, de la educación comunitaria, esos nuevos espacios, esos nuevos significados que hemos encontrado en esas otras maneras de hacer resistencia y lucha, que no se han mostrado desde los 60, desde los 80, sino que aquí ha reventado otra cosa, y eso me parece supremamente fundamental. Esto sale de esa estructura lineal social en la que hemos venido estando. Y un quinto momento de posibilidad, la fuerza de la pedagogía de los afectos. Si recordamos, los movimientos sociales tienen con fuerza las afectaciones, y aquí pongo de manifiesto esa pedagogía de los afectos a partir de esa afectación del humano, a partir de la afectación de los tejidos, de lo más sensible, y ahí se empieza a reconfigurar la mirada hacia el otro, de la que venían hablando los compañeros, esa que los teóricos nos hacen pensar, pero que las realidades nos la sitúan y la vivimos en carne propia. Esa resignificación del humano y del otro, en donde, como decía Luis, pues debemos aceptar la diferencia del otro, pero también cómo me acerco a ese otro, cómo colaboro, cómo respeto, ¿sí?, el lugar de ese otro en esta gran resistencia y en esta lucha del pueblo colombiano. ¿Sí? Por eso ha sido muy importante este gran despertar en Colombia, que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, Giovanni. Muy bien, gracias, Reina. Yo le quiero pues, decir a la audiencia que usualmente en nuestros eventos, si tienen preguntas o si tienen también comentarios, los pueden ir haciendo a través del chat en nuestro Facebook Live también. O si alguien lo desea, también puede solicitar a través del chat utilizar la palabra para que pues, podamos con posterioridad a este momento también interactuar un poco más. Bueno, misma pregunta alrededor de esas perspectivas y posibilidades, Miguel Lorenzo. Pues yo sí quisiera, antes de dar respuesta a esa pregunta, pues de pronto profundizar levemente en algo que menciona Giovanni y que me pareció curiosa la forma como Luis lo menciona, y es estas violencias que nos asombran. Pues, tal vez a un grupo de la población la asombra, pero es una violencia que siempre ha estado ahí. Es una violencia que ha azotado a Colombia durante muchos, muchos años, pero tal vez era una violencia sin rostro, eran unas víctimas sin rostro. Eran otros que veíamos en datos, simplemente en reportes, pero hoy, aunque el flujo de información abundante es problemático, nos ha permitido que no haya un movimiento unidireccional de información, es decir, que no tengamos que ver solo Caracol y RCN, sino que tengamos acceso a gran cantidad de flujo de información. ¿Qué sería de esta protesta social si no pudiéramos hacer transmisiones en vivo? Si no se pudiera reportar la información en tiempo real, que esto es importantísimo, la transmisión de información en tiempo real. Ahora, esta violencia siempre ha estado ahí, esa
paramilitarismo que ha resucitado en estos días, siempre ha estado ahí, desde hace mucho, mucho tiempo. Y ha sido una violencia latente que tal vez muchos no la han sentido, pero es difícil cuando convives y en regiones como el sur del Huila, cuando los paramilitares simplemente son personas que llegaban y arrendaban una vivienda dentro de la localidad y todo el mundo sabía que estaban ahí y no había ningún inconveniente. Y eran figuras dentro de la localidad. Y lo curioso, lo grave, lo gravísimo que me parece, es que eran figuras públicas que generaron o configuraron un modelo de identidad. Entonces nosotros nos hemos visto rodeados de esa narcocultura, de esa cultura paramilitarista, y vemos que muchos jóvenes se sienten, y la foto más llamativa de sus redes sociales es con una pistola en la mano, y sueñan con ser traquetos, sueñan con tener plata, camionetas y pistolas, y ese es el referente cultural con el que han crecido. Entonces es complejísimo. Yo creo que la violencia que hoy en día se ha hecho más latente, tal vez más evidente por la cantidad de información que fluye, es una violencia que nos ha ido construyendo como colombianos desde hace muchos, muchos, muchos años. Muchos, muchos años. Y ha permeado gran parte de lo que somos como colombianos. De ahí me uno a lo que decía Carlos, y es que somos una vergüenza en ese sentido. Porque en cierto sentido hemos sido demasiado pasivos frente a ello. Frente a la pregunta, a mí me parece interesantísimo recalcar la palabra central o con la que se sellaba el póster de este diálogo, de este compartir la palabra, y es minga, el término minga. Y es que precisamente casi siempre cuando hablamos de la minga le hacemos referencia a las poblaciones indígenas, pero es que el movimiento social actual es la materialización, de esa minga, porque es una reunión de diversos actores, están diferentes grupos poblacionales que hoy se están manifestando, de diferentes saberes. Cuando hablamos de primeras líneas jurídicas, de primeras líneas de diferentes tipos, hoy estamos hablando de primeras líneas desde lo artístico, desde lo pedagógico, ¿sí? Y de herramientas. Yo creo que la protesta social actual ha sido la materialización de una minga que va más allá de lo indígena, y es una minga colombiana que integra una cantidad de distintos en una lucha social. Frente a esto, desde lo local, lo regional o lo nacional, yo creo que desde lo local, esto ha permitido, y lo digo desde la experiencia del lugar en el que me encuentro, es una región tradicionalmente conservadora, que se permita que pequeños grupos de jóvenes expresen sus identidades políticas diversas y sus identidades de pensamiento y de palabra diferentes, y tengan el lugar y lo puedan hacer. Eso ya es un primer paso y un paso importantísimo. Independientemente de que mi labor docente me lleve a ello, yo creo que esto implica y necesita un cambio estructural profundo en políticas educativas. Desde lo regional, pues, habría que empezar a pensarnos como región y a generar identidad regional, pero con ciertos cuidados, porque estas cuestiones de identidad regionales o nacionales son bastante complejos. Y a nivel nacional, esto necesita que se empiece a pensar el tipo de ciudadano que somos. Porque insisto en esto de los niveles de ciudadanía o los tipos de ciudadanía, que me parece difícil, porque mientras que sigamos pensándonos como niveles o estratos de ciudadanía, no estamos haciendo nada. O sea, que no nos pensemos y nos sentemos y bueno, ¿cuál es el ciudadano? Bueno, y no nos centremos en el concepto de ciudadano. ¿Cuál es el tipo de humano o de ser que queremos ser? No vamos a lograr nada. Aunque, y debo decirlo, yo suelo ser, muchas personas llaman pesimista, yo trato de ser un poco realista, mirar la forma como bajo ciertas estrategias jurídicas el Estado se está permitiendo la represión, nos lleva a pensar que es posible que la situación de hecho post-paro se recrudezca, como lo decía Luis, y que el tiempo que nos queda previo a elecciones, y hay que ser sinceros, hasta posterior a elecciones, no
No podemos aquí profetizar que las elecciones serán el punto de inflexión a partir, esperaríamos y esperamos que sea, de una nueva Colombia, porque esto no va a ser un cambio, digamos, instantáneo, pero es posible que esto genere dar lugar a un estado de hecho mucho más represivo y a una violencia que se recrudezca con los años. Esperamos que sea, digamos, el inicio de una nueva época, una nueva etapa, pero también puede ser el inicio de la última y todavía nos quede mucho tiempo por pelear. Muchas gracias, Miguel Lorenzo. Pues en ese mismo sentido y pues invitándoles también a que vayan pensando también sus preguntas o comentarios, en este mismo sentido de las perspectivas de ese porvenir, digamos, en esos términos, profesor Carlos Andrés. Bueno, yo creo que es todavía muy incipiente que podamos vislumbrar lo que viene. Pero bueno, hay algunas ideas y sobre todo porque quienes nos dedicamos a la docencia tenemos como profesión la esperanza. En el sentido pues que hablamos de esos otros mundos posibles, de esos mundos urgentes y necesarios. Y por tanto, yo sí espero que se capitalice no solamente políticamente el otro año este levantamiento popular, que llegue un gobierno alternativo, sino también que haya un remesón en las diferentes estructuras e instituciones de nuestro pueblo. Y bueno, nuevamente, como la complejidad es tan inmensa y podríamos hablar de tantos temas, yo me concentro en uno que hemos estado reflexionando aquí en Cali y en el proceso que hemos iniciado, y es la universidad. Ojalá no hablemos más de universidad, sino de una futura pluriversidad. Y esa pluriversidad tendrá que reconocer, como lo han dicho mis compañeros y mi compañera Reina, de toda la profunda diversidad que nos habita. Y tendrá que cuestionar profundamente la visión eurocéntrica que la informa, la visión antropocéntrica que la informa, la visión logocéntrica que la informa. Y empezar a enraizarse y empezar a escuchar la sabiduría profunda de los ancestros. Y por eso es tan potente el gesto de los MISAC. Tumbar para avanzar. Es tan potente el ejercicio que están haciendo las hermanas y los hermanos de Aizo, del pueblo MISAC, porque le están dando una enseñanza a Colombia fundamental. Esas estatuas no nos representan. No nos representa un invasor genocida europeo. Tendremos que, como pasó aquí en Cali, que tumbaron esa estatua, tendremos que empezar a pensarnos en clave intercultural, en clave descolonial, ¿qué nos representa? A la ciudad más afrodescendiente de Colombia, Cali, y a la ciudad que tiene 7 cabildos urbanos y el cabildo universitario más grande del país, el de la Universidad del Valle. Reitero, no la representa un español. Y tampoco nos representan las teorías europeas que sirvieron para fundamentar el Estado social de derecho liberal y multicultural. Tenemos que encontrar caminos. Y esos caminos pueden estar, como lo hemos dicho, en el buen vivir. El buen vivir representado en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, en la idea de plurinacionalidad, en los derechos de la madre tierra, en la idea de comunalidad, entendiendo la comunidad ampliada con la tierra, porque somos cuerpos tierra. Todo eso en la universidad debe empezar a ser cada vez más potente. Yo incluso he planteado, seguramente de manera impertinente, de manera provocadora, que la Universidad del Valle en Cali, esta universidad, que es la que más conozco, donde me formé, requiere plantearse la necesidad de un urgente relevo generacional e intelectual.
y que nos replanteemos muchas cosas, porque nosotros conocemos profesores que ganan sueldos multimillonarios, superiores a los 15 millones y viven en barrios muy privilegiados y están hoy muy enojados con los bloqueos. Es decir, hacen parte de esa lista de privilegiados, de la gente de bien, que no se solidariza con lo que está pasando. Y como lo dijo la lideresa antioqueña Isabel Cristina Zuleta, los bloqueos hacen audible al que no tiene voz. Visibilizan al invisible e incomodan a los cómodos. Ojalá la universidad y la educación en general se transforme. Y para eso requerimos escuchar atentamente, y por eso es tan maravilloso que esté aquí el hermano Luis, porque ellos están haciendo un ejercicio de reivindicación de esa sabiduría ancestral. Y hay una dimensión política, espiritual, que también esta visión colonial nos ha negado. Y una de las definiciones de espiritualidad que necesitamos reapropiar, tiene que ver con la interconexión profunda con todo lo existente. Y eso implica que yo me sienta realmente hermano y hermana del otro. Necesitamos volver a hablar de eso. Y el buen vivir es una política espiritual. Y Colombia no necesita pedir prestadas ideas foráneas. Tiene mucha sabiduría profunda que, por supuesto, no vamos a caer en un ramplón antieuropeísmo, que puede entrar en diálogo con las teorías tradicionales, pero en diálogo de saberes y prácticas desde la horizontalidad, ¿sí? Todo eso, para mí, hace parte de las visiones y las perspectivas que vienen, y además lo digo como militante, porque voy a trabajar por eso. Es decir, lo digo como actor. Trabajaré por ese proceso de descolonización, de reivindicación de la interculturalidad y de transformación de nuestro orden colonial. Gracias. Muchas gracias, Carlos Andrés. Pues tenemos varios saludos, voy a referirme a ellos muy rápido, de gente que está allí en el Facebook Live. Margarita Torres, el maestro Adolfo Albán, muchas gracias por acompañarnos. Libardo Hernández me envió un saludo desde Asís, Italia. Y muchas gracias, Jovernay Sánchez, nuestro egresado también. Ana Lucía Rosero, Brenda Blanco desde Puerto Colombia, muchas gracias por la compañía. Carlos Guevara, Elkin Hernando Márquez, muchas gracias por los saludos. María Teresa Ayala, quien menciona el trabajo de la Universidad para el Barrio. Beatriz Perales, Claudia Ronera Galvez, Cristian Hernández, muchísimas gracias por la compañía allí desde el Facebook Live. Tengo una palabra pedida, si no estoy mal, es la profesora Tulia Almanza de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Un segundo, profesora Tulia, creo que ya puede intervenir. Ahora sí, muchas gracias, Giovanni. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estas intervenciones tan interesantes y tan vividas desde lo cercano a lo que ha sido este proceso, y les agradezco mucho por la claridad que nos ofrecen a quienes en cambio estamos un poco lejos, pero no por ello desinteresados por lo que ocurre. Que sin duda es pues muy importante. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a la intervención del profesor Carlos, a su primera intervención, cuando usted mencionó que la importancia de poder despojarnos un poco de nuestro individualismo y acercarnos al dolor de las personas que sufren. Y usted lo hace desde Levinazo,
finalmente desde Levegazo, desde los distintos autores, pero lo importante es eso, esa importancia de poder acercarnos hacia el dolor de quienes en este momento han perdido a familiares, que han perdido, de las madres que han perdido a sus hijos allá en la primera línea, de las personas que han desaparecido, de las personas que han sido violadas, de las mujeres que han sido violadas, etc. Creo yo que ese es un punto muy importante, porque realmente nosotros como colombianos hemos normalizado demasiado esa violencia que nos atraviesa. La historia colombiana está totalmente atravesada por la violencia, y mientras esa violencia sea la forma, digamos, institucionalizada de resolver nuestros problemas, nos ha sido muy difícil separarnos de ella. Es decir, es como la única manera a través de la cual las élites se mantienen donde están. Es la única manera a través de la cual la política se desarrolla. Es decir, los gobiernos y el Estado no encuentran otra manera de resolver los problemas. No saben escuchar, y el asunto es que nosotros podemos acostumbrarnos a ello, a no escuchar, a no ser capaces de acercarnos a los demás para saber qué les ocurre, cuáles son sus problemas, cuáles son sus angustias, cuál es el dolor por el que están pasando. Creo que el proceso de paz nos ayudó un poco, este último proceso de paz, porque hemos tenido tantos, ¿no? Pero este proceso de paz tuvo una característica muy importante, y es que estuvo centrado en las víctimas. Y ese era el eje central del proceso de paz. Y eso nos ha hecho investigar, pensar, poner a un actor que incluso ya no está porque murió, pero que esa muerte nos hace también pensar a nosotros de que podríamos nosotros estar allí, o algún familiar nuestro estar allí enterrado en una fosa común, o quién sabe dónde, porque en un río en donde fue botado allá y desapareció. Creo que ese giro es un giro importantísimo, y no podemos olvidarlo, porque es que, y claro, podremos recibir muchas críticas en el sentido, no, pero las víctimas no quieren que se les denomine víctima. Bueno, eso lo podremos discutir, pero el punto es que ya no estamos centrados pensando en las mismas élites de siempre, que son siempre las que nos han mantenido el dominio. Es decir, no podemos seguir pensando en los dominadores, sino tenemos que empezar a pensar en los dominados. Y creo yo, y ahí sí recojo a Benjamin, que nos hizo también pensar en eso. Nos hizo pensar en quienes están allá del otro lado, en los que están, en los vencidos, en los que quedaron en la ruina. Ese era el comentario que quería hacer, y quiero de todas maneras agradecerles a todos por sus valiosos aportes y por sus contribuciones tan interesantes. Muchas gracias. Sí, nuestro compañero Luis debe viajar a Silvia desde Popayán, entonces pues vamos a darle la palabra para que nos haga algún otro comentario o alguna otra consideración de las que crea que se haya quedado allí como pendiente, o que no hemos mencionado, pues antes de volver a agradecerle por su presencia. Entonces, Luis, si eres tan amable. Muchas gracias por la posibilidad de la palabra. Bueno, lo último por mencionar sería que es muy importante para nosotros, los diferentes sectores a nivel nacional, seguir en esa reflexión, seguir en ese diálogo, como el espacio que ahorita ustedes muy amablemente han posibilitado, seguir dialogando, seguir reflexionando, seguirnos encontrando, a pesar de la difícil situación de la pandemia también, pues con las precauciones, e ir con las comunidades. Hay que seguir trabajando desde las bases. En las bases está la fuerza para la transformación, por eso acá el pueblo Misaga habla de la fuerza de la gente. A mi comunidad ha dicho recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo. Entonces, para los pueblos indígenas, la tierra es fundamental porque en ella se desarrolla la vida y todo para la existencia. Pero también es muy necesario, ¿no?, en estos tiempos volver a la memoria, volver a recordar, inclusive investigar, examinar desde lo espiritual, lo académico, desde los diferentes elementos,
cuál ha sido nuestra historia, cuál ha sido nuestro pasado, qué le han hecho nuestros ancestros, qué hemos perdido y qué podemos luchar, qué podemos exigir por el nuevo mañana, por ese buen vivir que tanto queremos. En nuestro caso, el Pishinda Guaramic, que con el profe Carlos muy amablemente me viene acompañando en ese proceso de indagar qué es el Pishinda Guaramic. Entonces, esos serían como los objetivos que tenemos nosotros como pueblos, como diferentes sectores académicos, desde todo, seguir reflexionando, seguir dialogando y seguir aportando a las bases y trabajar desde las bases. De ahí podremos ir transformando todo lo demás. Si tenemos si tenemos la fuerza de la gente, todo lo demás será posible, porque el pueblo, solo el pueblo salvó el pueblo. Lo otro es que hoy en la mañana el pueblo Misak, Movimiento AISUS, que están en Bogotá, otra parte delegados de la comunidad, estaban con la intención de tumbar el monumento de Cristóbal Colón y de la reina Isabel, pero no fue posible. Como ya habrán visto muchos, llegaron muchos uniformados y pues, rodearon estos monumentos que hacen alusión a la opresión, al casi exterminio, inclusive exterminio de algunos pueblos originarios, esos que traen el pensamiento, un modo de gobierno europeo, occidental, ajeno a las necesidades de nuestros pueblos, lo siguen defendiendo. Entonces siguen defendiendo esas bases, esos cementos. Pero como pueblos y como diferentes sectores sociales seguiremos avanzando para tumbar, para avanzar con esos elementos y que nos permitan seguir tejiendo, nos permitan seguir avanzando con ese entretejido profundo que el profe nos ha hablado para la verdadera transformación profunda. Entonces, sé que aún es un poco incierto lo que nos depara, porque lo más fácil, por así decirlo, entre comillas, es el cambio de gobierno, pero pues sabemos que no tenemos claridad si tendremos las garantías de ese voto democrático. Entendemos que ese es como lo más cercano y lo más fácil para poder tener un respiro y seguir con el cambio, ¿no? Pero pero pues también tendremos que estar muy pendientes para que se garantice ese tránsito de gobierno, y si eso no se garantiza, pues tendremos que seguir con más fuerza, tendremos que seguir en una minga nacional y seguirnos articulando y que la unidad nos permita llegar al buen vivir. Eso sería. Muchas gracias. Luis, Pai, muchas gracias por esta presencia, por esta palabra y obviamente un saludo muy especial a todo el pueblo Misak, por supuesto, y esperamos volver a tenerlos siempre pues en esta compartir de palabra. Muchas gracias, Luis Pai. Bien, continuamos. Hay varias inquietudes. Yo voy a tratar de expresarlas muy rápido. Carlos Guevara en Facebook nos pregunta sobre los medios alternativos para ayudar en esta interpretación, ¿no?, de los procesos de descolonización. Pero eso me hace pensar, bueno, claro que sí, es muy valiosa pregunta, pero también pensemos en contraposición, cómo podemos informarnos de estas otras maneras para pues también hacer, ¿no?, un poco eh, de contrapeso, ¿no?, a las versiones oficiales, pero también contribuir desde eso, ¿no?, desde el estar informados, informadas. No sé quién se quiera referir a ello. La pregunta de Carlos es por medios alternativos para estar como al tanto de la situación, pero también un poco si podemos mirar algo también de esta perspectiva, porque evidentemente en el mundo contemporáneo el hecho comunicativo es central. Y frente a pues no solamente la coyuntura, frente a también cómo hacemos esa memoria de la que nos habla Luis, frente a esas representaciones que nos van surgiendo alrededor de lo que es la protesta, la violencia, ¿sí?, de lo que es la misma diferencia, pues también hay unos hechos comunicativos que merecen nuestra atención. Entonces, no sé quién quiere referirse a ello.
pasamos a otra, Giovanni. Vale, vale, sí. Estoy aquí recopilándolas. Ana María, que es estudiante de nuestro programa, nos pregunta que hasta qué punto se puede considerar la diferencia como identidad dentro de un sistema que se promete global, múltiple y heterogéneo. ¿Es válida la diferencia por sí misma, aunque haya sido construida gracias a esa pluralidad que se desvanece y reconstruye constantemente? Creo que esto siempre es objetivo de debate, ¿no? Y cómo esa diferencia que pues realmente, no sé ustedes qué piensan, pero que se nota y sobresale cuando es incómoda, fundamentalmente. No cuando puede ser necesariamente cooptada o no necesariamente cuando puede ser construida, ¿no? Desde la misma referencia homogénea. Y algo para Ana María, que hace esta contribución, yo le entiendo un poco como esta dinámica de siempre, ¿no? Entre la homogeneidad que construye la diferencia, yo añadiría la hegemonía que construye la diferencia, cómo puede ser una vía válida a pesar de esa construcción. ¿Puedo decir algo, Giovanni? Carlos Andrés, por favor. Bueno, esa pregunta, sabemos, es muy compleja. La pregunta por la identidad viene incluso desde Aristóteles. Es una pregunta inicialmente lógica y que, bueno, y que sigue en discusión en toda la teoría política. Pero hay una autora, una maestra con la cual he tenido la bella fortuna de compartir, que es la pensadora boliviana Aymara Silvia Rivera Cusicanqui, y ella tiene unos conceptos muy potentes. Yo he estado aquí en Cali promoviendo el estudio de la maestra Silvia Rivera Cusicanqui y trataré de seguir haciéndolo. Y entonces, primero, respecto a la diferencia, y antes de profundizar para decirle a Ana María, algo que tú dijiste, Giovanni, es cuando la diferencia no molesta, y ella habla del indio permitido. El indio permitido, o sea, el folclórico, el que nos da yaje a algunos, el amable, pero cuando el indio sale a la Panamericana, y cuando el indio sale con sus bastones, ahí ya no es el permitido, sino el indio y su recto. Primero, eso en términos de la comunidad indígena, pero lo que me parece más potente de la maestra Silvia es su concepto de lo cheje. Cheje es una palabra aymara que se escribe C-H-I-X-I. Ahora la puedo escribir en el chat, cheje. Y es algo muy importante porque tiene que ver con la descolonización profunda que hablábamos. Lo indio no está afuera, lo indio está en nosotros, en nosotras. Lo indio no es un grupo, como nos dicen los multiculturales, para darle derechos de justicia propia, educación propia, jurisdicción. No, lo indio, mirémonos a las caras. Lo indio está en nosotros, en nuestros genes, en nuestra sangre, pero quiten toda esa forma que puede ser esencialista. Lo indio está como una forma de reconciliarnos políticamente con esa ancestralidad. Miren, yo estuve haciendo un semestre en Londres de mi doctorado con la profesora Chantal Mouffe, y a mí se me apareció un genetista de Cambridge de apellido Duque, y se me acercó este genetista brillante y me dijo, oye, tú eres Duque, quiero contarte que somos casi puros. El primer Duque llegó a Marinilla y se mezcló con otra española, o sea que venimos de una... Yo le dije, hermano, a mí no me cuente ese cuento. Yo soy hijo de una mujer india violada. ¿Pero cómo así? No. Yo me politizo como hijo de una mujer india violada por un invasor. Y lo más impuro que usted crea. A mí no me venga a hablar de pureza. A mí hábleme de tensiones. Y sí, compartimos el mismo apellido del presidente, pero yo estoy, reitero, con Silvia Rivera, reconociendo esa ancestralidad en tensión. Estamos hablando en español. Es la herencia colonial que nos tiene. Pero, sobre todo aquí en Cali, donde lo vivo, donde la mitad de la población es afro y donde hay tanta población indígena, yo lo que hago es políticamente reconciliarme con esa ancestralidad, que implica todo lo que dijo Luis Alberto, todo lo que implica el buen vivir, como tú lo dijiste, Franklin, ontológico políticamente, toda esa complejidad, ¿sí? Sentirme tierra, por ejemplo. Entonces fue muy curioso, claro, quedó muy enojado mi amigo genetista, mi pariente,
porque pues esperaba que nos abrazáramos los blancos y compráramos camioneta y fusil. No sé, pues no. No. Yo saco el indio, saco lo indio y reivindico, como dice la maestra Rivera, lo que fue un insulto, lo reivindico políticamente. Entonces, sin darle tantas vueltas a la identidad, yo digo, ubiquémonos corporalmente. Franklin, Miguel, Reina, Carlos, etcétera, todos los que ubiquémonos corporalmente en nuestra historia central. ¿Con qué nos reconciliamos? ¿Con qué nos reconocemos? Y entonces, como decía yo, esa minga va a ser de millones. Y cuando esa minga sea de millones, transformamos a esta Colombia. Muchas gracias, Carlos Andrés. Bien, hay un par de saludos más. La profesora Marisabel Plata, muchas gracias. Richard Figueroa nos saluda desde Buenos Aires, muchas gracias por la compañía. María Fernanda González hace una pregunta que es muy importante, creería yo, y es la visibilización y la participación de las mujeres en lo que tiene que ver con el proceso del paro nacional. Creo que es muy valiosa esa pregunta. No sé quién quiera referirse al respecto. Pero, ¿cuál es la pregunta, Giovanni? Porque las mujeres, o sea, este paro nacional no ha sido de género, ni de etnias, ni de ningún grupo especial, sino este paro ha sido de todos. ¿Sí? Este paro, por eso es tan complejo hablar en términos de las mesas de diálogo. Lo que piden, por ejemplo, los jóvenes aquí en Cali es finalmente que vayan al sitio. ¿Sí? Que vayan al sitio y se dialogue allí, empezando por eso, porque las mesas se establecen dentro de otros espacios que no son los espacios en los cuales de resistencia y lucha. O sea, en este paro, por eso en una de las preguntas uno de los llamados que ha tenido esta movilización o de lo, digámoslo de esta manera, a lo largo de la historia, los movimientos sociales desde los 80 han tenido una causa, empezando, por ejemplo, en México, en Brasil, en Argentina. Inicialmente empiezan, bueno, inicialmente no, ya venían movilizaciones sociales, pero empiezan por todo el reclamo por la tierra. Nosotros acá, este movimiento social no ha estado imbrincado a un solo grupo. Esto ha sido lo diferente en esta movilización social, o como diría Sibeki, en estas sociedades que se mueven alrededor de, ¿sí? El luchar y resistir. Y desde allí, por eso no podemos decir que este gran movimiento en Colombia, que ha sido un despertar, está imbrincado a un solo grupo. Y eso es lo diferente. Porque si miramos la historia de América Latina, en la historia de América Latina los movimientos han sido movimientos de campesinos, movimientos obreros, movimientos, es decir, han tenido un grupo allí detrás, pero este ha sido atípico. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se ha unido, se ha volcado en las calles y allí están, por supuesto, están los indígenas, nosotros somos indígenas, es el lugar de la diferencia, uno diría qué es lo diferente o cuál es la diferencia, ¿sí? Estamos hablando de seres humanos que no somos puros, sino América Latina es una mezcla, ¿sí? de razas, etnias y demás. Entonces, todos nos volcamos en busca de, ahora sí tenemos una mirada, diría, precisa por lo cual se reclama. Y eso, hablo de Cali, ha estado, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el pliego de peticiones, en cada uno de los puntos. Por supuesto, hay unos líderes que ellos mismos, o los chicos mismos, los jóvenes, han encontrado y se estipula desde allí. Pero lo más bello de esta movilización, que ha sido una movilización del barrio, entonces no tiene un sello,
sino tiene el sello de la sociedad, de las comunidades, de la comunalidad, ¿sí? Y el papel, por supuesto, de los jóvenes preponderante a lo largo de esta gran movilización. Entonces, eso ha sido supremamente importante. Y allí, por supuesto, las mujeres, la participación de la mujer, la visibilización de la mujer ha estado en todos estos roles, ¿sí? Las madres en los fogones, en las primeras líneas, ha estado allí presente y eso se ha visto. Ya que lo mencionas, Reina, porque aquí, claro, la pregunta de María Fernanda era alrededor de las mujeres y de la visibilización en su participación, pero mencionas también la juventud y pareciera ser que la juventud es o implica, digamos, en el actual proceso un protagonismo que evidentemente no se había dado antes o que por alguna circunstancia o no estaba o no se había visto, no se había visibilizado. ¿Cómo, cómo podemos comprender este rol protagónico que ha tenido la juventud y esto que nos estaría mostrando? Estaríamos frente a lo que, bueno, la primera tentación es a un evidente cambio generacional, o estaríamos frente a una nueva, frente a unas nuevas características, ¿no?, de las juventudes actuales que tal vez otras generaciones no tenían. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pues, por ahora, hasta ahora, digamos, en lo que se ha podido apreciar de esta movilización, y obviamente, pues, muy atentos de lo que siga pasando. ¿Cómo lo vemos? Yo diría allí, Giovanni, qué pena con los compañeros, me tomo la palabra nuevamente con el respeto de ustedes. Yo creo que, por supuesto, no lo habíamos visto de esta manera, pero yo creo que no lo habíamos considerado también. Pero lo que yo pondría allí a partir de tu pregunta es que hay una conciencia, ¿sí? Hay una concienciación de lo que está pasando en la actualidad. Y lo que pasa nos atraviesa en lugar de inequidad, de pobreza, de falta de oportunidades también, laborales, el lugar del trato también. O sea, hay muchos asuntos que pasan y yo diría que por eso los jóvenes han tomado este liderazgo y eso uno lo ve cuando va a los diferentes puntos, ¿sí? Los jóvenes que se están formando. ¿Sí? La palabra muy seguramente sea el lugar de la formación de la conciencia política, ¿sí? Por la cual hemos estado atravesados a lo largo de los tiempos, pero ha sido un estallido, un estallar, ¿sí? de esa conciencia que se ha venido dando desde el lugar en que nos toca, que nos configura, desde el mismo sufrimiento, desde las mismas faltas de oportunidades y demás. Ese podría ser un indicador, ¿no? Bien, no sé si Miguel quieres hablar algo de esta emergencia, de este protagonismo. A mí me parece que cuando discutes con personas de mi edad o mayores, ellos son distintos, ¿sí? Han vivido en una, digamos, época cultural de conflicto bastante fuerte que se había puntualizado en un enemigo común, y era las guerrillas. Ese enemigo común que se consolidó por parte del Estado, pues, digamos, sirvió de elemento de referencia para justificar años y años de violencia. No vamos aquí a defender una u otra posición. Pero con la disolución, no en términos generales, de estos enemigos comunes, digamos, les permitió a los jóvenes ver otras perspectivas y otras violencias que se hicieron más evidentes, evidencias que se hicieron ya más cercanas, ¿no? Cuando se hace evidente que el enemigo común no era tal y que hay otros problemas más fuertes como son las posibilidades de educación, posibilidades laborales,
La juventud que tenemos ahora es una juventud que tiene muy pocas oportunidades laborales. Un país donde te preguntas, bueno, ¿de qué sirve que yo me eduque tanto si no hay oportunidades de trabajo? Entonces, el contexto en el que ellos están, digamos, pensándose es muy diferente al contexto que había hace algunos años en términos de lo que le es cercano, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido ha permitido que en ellos haya un despertar de conciencia social muy distinto que en otros tiempos no habíamos logrado percibir, que estaba ahí pero no habíamos logrado percibir, y es lo que está generando el compromiso tan fuerte de parte de las juventudes hoy en día. Bien. Nos saluda nuestro estudiante Edgar Camacho. Nos saluda Elkin Hernando Márquez y nos pregunta sobre el papel de la academia. Creo que es un poco también esto que estamos haciendo. Claro, pero él toma en consideración algo, y es que la academia también ha sido responsable en la construcción de muchos de estos procesos de exclusión, de modelos organizativos, dice, basados en el privilegio, por ejemplo. ¿Cómo entender también el lugar de la academia dentro de un proceso como el que estamos viviendo? Si se me permite, le Miguel, robo sí. a Reina de Carlos. Yo suelo hacer algunas afirmaciones que casi siempre me meten en problemas, pero no creo que muchas de las personas cercanas a mí estén aquí. De todas formas, no creo que haya problema. Yo trabajo en un colegio donde hay 100 profesores y más del 75% son ajenos a esta situación. No les interesa, no se han movilizado, no se han manifestado. Y es que el sistema educativo colombiano ha sido un reproductor del modelo de dominación. Ya las universidades en mucho tiempo y los colegios han sido simplemente espacios de reproducción del modelo de dominación. Y como muy bien lo decía Carlos, observamos una gran cantidad de académicos que podemos ubicar dentro de lo que se ha llamado gente de bien. Entonces, pues, ese aburguesamiento, ese acomodamiento, pues es complejo porque personalmente creo que es incompatible dedicarse a la academia, a la reflexión, desde la universidad, desde el colegio, desde el aula, y no sentir lo que pasa en las calles. Yo soy docente con el departamento del Huila hace 10 años, y 5 de ellos fueron en zona rural del Huila, en frontera con el departamento del Cauca. Y era simplemente una escuela con salones divididos con tulas y no había señal de celular, una televisión, había una cartilla. Y si usted en esas condiciones todavía no siente la realidad, y aún así, listo, no sienta esa realidad que de pronto sienten en el campo, en una vereda donde toda la población eran reinsertados. Siéntala desde la urbe, cuando muchos de mis estudiantes han caído en el consumo, debo decirlo, con gran pesar y dolor, durante este tiempo de pandemia, uno de mis estudiantes se suicidó, porque precisamente, y nuevamente tomo las palabras de Carlos, esta pandemia hizo más evidente una situación que ya estaba ahí, la reforzó. Y entonces, si desde la academia nosotros no nos pensamos, es imposible. Yo pienso que es incompatible pensarnos desde la academia y no reflexionar sobre estos asuntos y asumir una posición crítica. Sobre este aspecto también, no sé si Reina o Carlos. Sí, yo quisiera decir algo allí, Giovanni, porque yo pienso que estos son escenarios para hacerlo. Y muy respetuosamente, por supuesto. Pero uno se preguntaría a la misma pregunta que hace el compañero, y es si la academia y las grandes urbes de educación, y sobre todo de educación superior, no han contribuido a la gran inequidad social, ¿sí? ¿Quiénes no han pasado por un aula? ¿Sí? Y uno se sigue preguntando, y yo diría sí, de una u otra manera, por supuesto que se ha contribuido,
a esa gran desigualdad e inequidad. ¿Sí? Nosotros también desde nuestra labor, desde nuestras prácticas educativas, ¿qué estamos haciendo? Cuando sesgamos y cuando silenciamos. Y hay un segundo momento también allí y es pensarnos, Giovanni, en el primer momento cuando empieza, por supuesto, el 2019 fue un despertar latinoamericano, ¿cierto? Pero el 28, cuando empezamos con estas manifestaciones sociales, ¿cuál fue la reacción de las universidades? Y si nosotros miramos a simple vista, hacemos un barrido grande, uno diría, muchas universidades estuvieron en un momento de silencio, ¿sí? Pero también los profesores, o en muchos casos, estuvieron silenciados, ¿sí? Por pertenecer. No estoy hablando de la educación pública, de la universidad pública, estoy hablando de las universidades privadas, ¿sí? Y habría que pensarnos también en ese lugar. Cómo desde allí, y yo me preguntaba en cierto momento, porque no me considero intelectual, ni mucho menos, pero pensaba, bueno, ¿y dónde están los llamados intelectuales en Colombia? ¿Sí? ¿Qué han escrito los llamados intelectuales? A veces escribimos desde el escritorio, pero no vamos a la calle, ¿sí? Porque en la calle nos constriñe, porque nos rasca, porque nos pica. ¿Y dónde están los llamados intelectuales colombianos en las calles volcándose? Y es lo que decía Miguel, y cómo nos consideramos, ¿sí? Desde ese lugar. Y cómo nuestras prácticas están contribuyendo a esa gran inequidad. Y eso parte por nosotros, en la escuela, la universidad es una escuela, ¿sí? Como desde allí, desde esos encuentros o desencuentros, seguimos silenciando al otro, o aparecemos, o en estas manifestaciones, sencillamente, pues, por supuesto, con respeto a los demás docentes, algunos no quieren hacer parte de, y está bien, es el lugar también de respeto de los que hemos estado y de los que de pronto nos hemos pronunciado, ¿no? Bien, sí, yo diría que hay muchos retos, sobre todo si lo pensamos además como lo propone Carlos Andrés, de pensar en este pluriverso, ¿no? De esa pluriversidad en la que deberíamos como poner un poco toda esta complejidad en vez de esa universidad. Habría que ver cómo sería esa transformación y cómo serían las posibilidades que nos llevaría, qué tipo de sociedad debería ser la que sale justamente de allí. Bien, yo creo que ya tal vez una última intervención para ir redondeando nuestro escenario de hoy, pues obviamente quedándose pues muchísimo por decir. Robinson, nuestro estudiante, nos plantea el escenario de la polarización. Si es posible de pronto fusionar un poco los horizontes en medio de la situación de polarización que estamos viviendo, en especial porque se plantea como un escenario aparentemente sin alternativas. ¿Ustedes cómo ven esto que se ha llamado la polarización? Si realmente es así o si es una narrativa que, digamos, también se construye con base en ciertas realidades. Y no sé si tengan algo, pues, como para aprovechar la pregunta de Robinson. Digo algo. Carlos. Sí, hemos escuchado mucho ese discurso de la polarización y no polarice. Bueno, ese es, a mí me parece que es un enfoque inadecuado, porque como lo decíamos al comienzo, nosotros vivimos unos conflictos profundos y lo que aquí han existido son unas élites terratenientes y asociadas a las transnacionales que han tenido el poder por décadas y que han manejado este país de una manera miserable políticamente y además, como se ha dicho, de manera dictatorial
asesinando a diario líderes y lideresas, haciendo que se exilie gente y ahora matando a los pelados, a los chicos y chicas en las calles. Yo tuve un evento, un feliz evento la semana pasada, antepasada, con el maestro Renan Vega Cantor, profesor de la Pedagógica Nacional, y él nos decía, estamos frente a un juvenicidio de clase, juvenicidio. Decía, tenemos que llamar las cosas por su nombre, un juvenicidio. Estamos asesinando. Entonces, yo no estoy polarizado contra María Fernanda Cabal y contra los neofascistas del Centro Democrático. Para mí son mis adversarios y quiero derrotarlos. Quiero derrotar esa élite terrateniente. No es polarización y no los odio, los quiero derrotar. No sé ese discurso de polarización que nos quieren vender para apaciguar. Ahora bien, algo que sí es verdad, lo conecto con la pregunta sobre las mujeres en los puntos de resistencia que ahorita hablábamos. Se dio una masculinización de este proceso en las primeras líneas, estos hombres con escudos, guerreros. Sí, es cierto, y nos olvidamos de las redes de cuidado, de la olla, de lo logístico, pero también hay que entender que plantearon el escenario como una guerra, desafortunadamente. Y hubo que responder con escudos, con piedras. Es muy difícil. Es decir, no se ha construido un adversario democrático como pasa en tantos países que han tenido alternancia. Recuerden ustedes que somos el único país de este continente sin alternancia democrática. Eso es un hecho. Eso no es ideología. Es un hecho. Segundo, volviendo a hablar de las élites y de la universidad y de la polarización. Miren, como yo lo he denunciado en muchas partes y ya para cerrar, métase a Google y busque ministros de Hacienda de Colombia. Además de Hacienda, ¿no? Un término decimonónico para decir economía. Se va a dar cuenta que los ministros de Hacienda de esta vergüenza de país son de la Universidad de los Andes de pregrado y doctorados en Estados Unidos. A esa vergüenza de Facultad de Economía hay que cobrarle cuentas. Democráticamente y pacíficamente. Yo no estoy polarizado contra ellos. Son una vergüenza. Y era lo que decía Miguel. Esa gente cree desde Bogotá, desde Rosales o desde Chicó, que Buenaventura es un puerto. Y no escuchan esas comunidades. Y ese es el racismo epistemológico que agencia. Buenaventura no es un puerto, Buenaventura es una comunidad amplia, indígena, afrodescendiente sobre todo. Buenaventura es pesca, es siembra, es ritmos de vida distintos, asumidos como Ubuntu, como esa idea africana del ser porque somos. Y eso ha sido silenciado. Por eso la transformación que necesitamos tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades, la relocalización comunitaria del poder, de la economía. Y eso se llama, en términos jurídico-políticos, plurinacionalidad. Entonces no hay polarización, hay adversarios. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los índices internacionales y lo está diciendo la CDH. Aquí están asesinando a la gente. Aquí están matando a la gente. Y nosotros, por alzar la voz, podemos también mañana caer. Y no sería anormal. Nadie se sorprendería. Y como siempre lo enterraríamos o nos enterrarían y seguiríamos el camino. Porque esta es Colombia. Entonces, polarización no. Asumir con valor, reitero, lo que no hemos hecho, lo que las otras generaciones no han hecho, porque o no tuvimos el valor o nos mataron a la gente y decidirnos a transformar con contundencia, pero con amor, democráticamente y por un camino de paz. Gracias. Y bueno, y cierro con esto ya, mucha carreta. Muchas gracias, pues vamos cerrando. Tenemos, bueno, unos saludos. Clara Restrepo nos saluda desde las montañas del oriente antioqueño. Claudia Lorena Galvez dice que quienes más necesitan sus clases, profesor Carlos Duque, son la gente de bien, que es a la gente a la que habría que darle la clase, dice Claudia Lorena. Y nos preguntan que nos recuerdes, profesor, la pensadora que tú mencionas es Silvia Rivera Cusicanqui, para que lo tengan en cuenta, y es una de las, digamos, de las personas que más está pensando este asunto de la decolonización, ¿no? Desde su lugar de enunciación, y que es tan interesante. Entonces, para que lo tengan en cuenta quienes no la conozcan y se quieran aproximar también, ¿no?, a su obra, bueno,
nos pueden escribir también y allí también alguna referencia les podremos dar. Bien, yo quiero ir cerrando, porque el tiempo ya se nos está acabando, haciendo una pues, elemental, digamos, asociación al hecho de que no estamos en Torres de Marfil, de que somos parte de una sociedad dinámica, diversa, que genera tensiones y que debe generarlas, pues, para poder seguir siendo y para poder seguir no solamente produciendo ideas, sino también generando todo esto que nos constituye, ¿no? Subjetividades, identidades, tanta riqueza que no solo se circunscribe al hecho biológico natural. Entonces, en ese sentido es que estamos pensando que pues este rato que compartimos y esta palabra que compartimos pueda ser importante para entender, para comprender, para debatir, para fijarnos en esas alteridades, en el otro, en la otra, y también para generar unas posturas propias frente a las realidades que nos circundan. Entonces, muchísimas gracias, profesora Reina. Bueno, a ustedes muchas gracias. A ver, ahí ya me escuchan mejor. Sí, escuchamos. Ya, a ustedes muchas gracias. Gracias, Giovanni, por la invitación a la Universidad de San Buenaventura de Bogotá y a este programa de filosofía por permitirme estar aquí hoy con mi voz, y a ustedes, por supuesto, por la generosidad de la escucha y la paciencia sobre todo. Y como decía el compañero Luis, sigamos ahora sí reescribiendo nuestra propia historia. Muchas gracias, profe Reina. Seguiremos conversando en muchos escenarios, espero, y que también estas iniciativas como la de Universidad para el Barrio también nos siga generando noticias y que podamos estar allí presentes. Miguel, muchas gracias allá desde el Huila por tu palabra, por el compartir, por tus ideas. No, muchísimas gracias. En el marco de la pregunta que se hiciese sobre el papel de la universidad, como dieron los compañeros, ¿no? Muchas universidades o profes han sido callados o prefieren callar, ¿no? Pero la Universidad de San Buenaventura con este espacio pues nos dio la oportunidad de compartir experiencias desde las diferentes regiones y compartir palabra que nos permite construir un discurso y empezar a pensarnos qué es lo que es importante en ese momento. Muchísimas gracias a todos, a Carlos, a Reina, a Luis que ya no está, a profe Franklin y a las personas que decidieron la oportunidad esta tarde. Muchas gracias, Miguel. Profesor Carlos Andrés, como siempre, muy grato compartir espacios y palabra con ustedes. Espero que nos sigamos, por supuesto, encontrando y que pues que la palabra camine, porque esa es una enseñanza maravillosa de los pueblos originarios. Cuando la palabra camina, las realidades se transforman. Es eso lo que quiere decir justamente, que la palabra camina. Entonces, seguimos empeñados en ello. Gracias. Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Muy bien, yo quiero ya en este minuto que queda simplemente pues agradecer a los estudiantes y a las estudiantes de los programas de filosofía, porque siempre acompañan estos espacios, porque entienden muy bien que la vida de la universidad no es solamente la clase, no es solamente el escenario formal, sino que también estos compartires para hacer comprenderes, si me permiten el juego de palabras, son igual de valiosos. Quiero hacerles un reconocimiento, por supuesto, porque se constituyen también, ¿no? Como sujetos que están dentro de una sociedad y que le aportan con su pensar, con su producir ideas, aportan a la sociedad y a la comprensión de sus distintas dinámicas. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, los programas de filosofía. Nos seguiremos viendo, nos seguiremos encontrando para que camine la palabra y para que todas estas ideas
que nos conforman sigan siendo parte dinámica de nuestros conflictos en el mejor sentido del término, para que administremos nuestros conflictos con argumentación, con ideas, con creatividad y sobre todo con mucha conciencia, mucha dignidad. Muchísimas, muchísimas gracias.